Un saludo para los estudiantes de Educación Ciudadana. Nos encontramos estudiando la unidad temática referida a los riesgos de la democracia. Y en esta oportunidad nos corresponde analizar, reflexionar, poner énfasis en la solucionática a esta problemática referida a la desigualdad, tanto a escala local, Chile, como a escala mundial. Entonces, la idea es generar conciencia en los receptores, los estudiantes, frente a los efectos que provoca la desigualdad en el sistema político democrático y cómo la desigualdad origina la apatía de las personas y la gente por participar en el sistema político democrático. La desigualdad económica se refiere a el acceso de las personas habitantes de un país a los beneficios y las rentas que se originan en ese país a través del proceso económico. El Producto Interno Bruto mide el tamaño de una economía, pues es la sumatoria de las rentas de las personas y de las empresas. Y la distribución de el Producto Interno Bruto entre los habitantes de un país nos puede indicar el concepto denominado desigualdad económica. A su vez, el ingreso per cápita es un dato bruto en dólares que resulta de dividir el Producto Interno Bruto de un país por la población de dicho país. En este sentido, desde la aplicación del modelo económico neoliberal, es que la desigualdad económica y por ende la desigualdad social ha sido un problema grave para Chile. Y eso queda reflejado por el índice Gini que nos muestra el gráfico de barras de la izquierda, en donde, tras el atingente esfuerzo de todos los gobiernos desde 1990 hasta la fecha, ha disminuido significativamente la pobreza en Chile, tanto la pobreza absoluta relativa como la pobreza extrema. Por ejemplo, el año 2006, la pobreza en Chile llegaba al 29% de la población y la pobreza extrema en ese mismo año, 2006, era del 13%. En el año 2017, la pobreza era del 9% y la pobreza extrema del 2%. Sin embargo, el índice Gini, que es un indicador que mide la desigualdad, se mantiene constante. Este índice indica que, siendo cero, en ese país todos tienen lo mismo. Sin embargo, si el índice es 1, una persona concentra todo el Producto Interno Bruto del país. Visto así entonces, la curva de color gris que nos muestra el gráfico de la izquierda nos muestra que ese índice Gini en Chile se ha mantenido constante. Además, dentro de los países de la OCDE, Chile es el país de mayor desigualdad, con índices Gini que fluctúan entre el 0.47 y el 0.50. Por lo tanto, ese fenómeno también es perjudicial. Por otra parte, sabido es que los países realizan estrategias para redistribuir ingresos
desarrollo de la educación, reformas tributarias, entre otros aspectos relevantes. Y aún habiendo aplicado esas estrategias, Chile se mantiene con un índice Gini de 0,50, lo que indica entonces que la desigualdad sigue siendo un problema grave en nuestro país. La distribución económico-social en Chile es un proceso que se estudia acabadamente en las escuelas de economía, sociología e historia de nuestro país. Y existe mucha evidencia que comprueba la desigual distribución de los ingresos que presenta Chile. Uno de los aspectos más preocupantes lo cita el Banco Mundial cuando nos dice que el 10% de la población chilena de mayores ingresos concentra el 60% del total del PIB de nuestro país. Luego, agrupamos al 80% de la población entre clase media y clase media baja, y ese grupo en total recibe el 37% del total del PIB de Chile. Y finalmente se deduce que solo el 3% del PIB de nuestro país lo recibe el 10% de la población más vulnerable. Los centros de estudio, las universidades, las ONG que se dedican al tema, nos entregan una serie de tablas y estadísticas que demuestran lo anterior y que aparecen en esta lámina. Las cifras abundan y son aún más decidoras a nivel técnico y científico. Lo concreto es que la distribución económica en Chile es muy desigual, similar a la de los países más pobres de África. Y eso genera indicadores de pobreza aún preocupantes que, en definitiva, dañan enormemente la democracia que existe en este país. En el mundo, la desigualdad es también una realidad objetiva. Cuando al sumar el PIB de todos los países del mundo, dato realizado por el Fondo Monetario Internacional de la ONU, nos indica el PIB mundial. Y al hacer la distribución objetiva de ese PIB mundial, resulta que el 80% del PIB del mundo lo reciben los países desarrollados, que son los países del primer mundo, capitalistas, democráticos o con sistema económico mixto. Estos países presentan un alto nivel de vida y, por ende, una desigualdad interna muy baja o poco significativa. Por el contrario, solo el 20% del PIB del mundo llega a los países subdesarrollados, con niveles de vida muy desiguales
y además con carencias preocupantes en torno a que se origina pobreza y desigualdad mórbida. Es tarea entonces de los líderes del mundo desarrollado elaborar estrategias también para lograr la redistribución de este PIB mundial de forma más equitativa, puesto que ahora a escala global esta situación es tremendamente peligrosa, puesto que se generan grandes diferencias entre los países para acceder a un nivel de vida mínimo. Las mayores desigualdades en el mundo se encuentran en América Latina, el sudeste asiático y con más énfasis en África. Se genera entonces una realidad objetiva en donde se plantea que los países del norte, del hemisferio norte, tienen una gran cantidad de recursos económicos y por el contrario, los países del sur presentan carencias enormes desde el punto de vista de la desigualdad. Esta situación es más grave aún cuando, si consideráramos solo el PIB de los países desarrollados como una totalidad, el 60% de esa totalidad lo recibe un solo país, Estados Unidos. Entonces, lentamente también se está generando la desigualdad entre los propios países capitalistas. Ahora bien, al analizar la realidad objetiva de los países más ricos, resulta que las potencias económicas del centro norte de Europa, que aplican el capitalismo social o el estado de bienestar, son los países que más éxito han tenido en la redistribución de los ingresos y por ende en disminuir la desigualdad que se presenta de manera interna. Este sistema funciona con políticas económicas mixtas, en donde a través de importantes reformas tributarias se ha logrado la redistribución de los ingresos y la justicia social. La desigualdad de género es otro problema grave que afecta al sistema democrático. Y en este sentido, también existe evidencia que es preocupante y que perjudica notoriamente al sexo femenino. Por ejemplo, cada vez es más recurrente la idea que las mujeres están adquiriendo con mayor fuerza títulos profesionales. Sin embargo, cada vez que hacemos estadísticas, resulta que los hombres tienen mayor acceso al trabajo que las mujeres. Otro ejemplo es el mercado laboral, cuando se nos plantea que este está copado en un 70% por varones y solo un 53% de mujeres en condiciones de trabajar han conseguido puestos de trabajo. Respecto de los salarios, es una situación más preocupante aún, cuando por las mismas funciones los hombres tienden a ganar bastante más dinero que las mujeres. Esta desigualdad de género existe en muchos ámbitos, más allá de los ejemplos dados, y claramente es una situación
que también perjudica al sistema democrático, y el sexo femenino, las mujeres, no se sienten interpretadas por la democracia tal y como se aplica en la actualidad, puesto que no entrega soluciones a los problemas básicos generados por la desigualdad de género. En síntesis, la desigualdad de género, la desigualdad social y también la desigualdad económica atenta profundamente en contra del modelo político democrático. Y frente a esta realidad se entregan algunas soluciones que podrían darnos luces para generar en el futuro inmediato una mayor aceptación de las personas hacia el sistema democrático. Lo primero y obvio es mejorar la distribución de los ingresos al interior de los países. Y frente a ello, la política resulta ser fundamental, ya que le corresponde a esta área de las ciencias sociales generar instancias para redistribuir ingresos y con ello disminuir la brecha entre ricos y pobres, y entre hombres y mujeres. Además, tenemos que fortalecer al sistema democrático, fortalecer el sufragio universal, darle mayor fuerza a las instituciones para que difundan la democracia. Y también debe existir la voluntad de las élites económicas y políticas para generar una sociedad más justa, buena y participativa para todos los habitantes de los países en general y de Chile en particular.